En el mundo de la pintura, los paisajes son animales de caza. Siempre están al acecho de espectadores desprevenidos. Se esconden detrás de las figuras, eligen cuidadosamente a su presa y esperan el momento oportuno para atacar. Cuidado, visitar un museo puede ser peligroso. Hay muchos paisajes sueltos. Yo creo que el paisaje para Supisiche era su vida. Abstraía, hacía una síntesis. Además, el paisaje siempre daba una sensación de misterio y de soledad. Yo pienso que el misterio es lo que más cautiva, lo que vos no conocés, lo que vos querés descubrir y no se te presenta de buenas a primera. El litoral atraviesa la pintura santafesina, dejando distintas marcas en las obras de sus artistas, como las tramas ocres en la pintura de Fernando Espino, los rostros de Berni o la luz que impregna la obra de Juan Grela. La pintura de Ricardo Supisiche se inspira en el paisaje de las islas y la vida en las tierras cercanas al Paraná. Es una pintura casi despojada, construida con pocos elementos, pero que establece un diálogo profundo con el observador. Todo tenía que ver con el paisaje, sobre todo en las últimas etapas, donde la figura prácticamente no aparece o aparece como solo un símbolo. Él amaba sus salidas al río, en su barco, disfrutar del aire libre. Si bien el último tiempo pintaba sus paisajes en el taller, no al aire libre, pero tenía todo ese recuerdo vivo de toda su juventud. Al espectador lo sumía en preguntas. Se hacía preguntas delante del artista. No estaba todo dicho y estaba esquemático. Si uno ve las figuras de Supi, se da cuenta que distingue la mujer y el hombre, pero no están dados todos los datos que puede tener una persona. No las personalizaba. Me provocó ese paso de superar la cosa linda, agradable a la vista, por aquella que es profunda. De repente uno está frente a un cuadro donde no hay casi elementos y sin embargo es tan poderoso lo que comunica. El tema de la isla, no sé si habrán visto la obra de ella, la habrán mostrado, alguien dijo, tiene una evolución importantísima y notable. Yo lo vi en una sola muestra que se hizo, no me acuerdo si fue en el Museo Municipal o en Rosa Galisteo, hicieron como una retrospectiva de hace años. Se veía tan claro cómo fue evolucionando. De esa pintura figurativa había un cuadro grande con la isla, las gallinas, los pescados, la canoa, la mujer, el rancho, todo. Fue poco a poco eliminando, digamos, formas, simplificando y llegó a lo que hizo al final, que era una cosa casi metafísica, una síntesis total, horizonte, algún elemento así como un tronco seco, un rancho, una raíz,
empezó trabajando como cualquier otro pintor, ¿viste? Cuando uno empieza las primeras pinceladas o las primeras cosas que realiza, piensa que si uno es fiel a lo que ve, es un gran pintor. Y después se da cuenta con el tiempo que tiene que empezar a despojarse, a quitar, que son capas y capas de vida, 25 años, capas y capas de vida, hasta que descubre que al no pintar lo que la gente ve, sino al pintar lo que él siente y quiere que la gente vea, ahí sí está pintando el espacio, el misterio, lo metafísico, lo hermético. La realidad comienza a transformarse. Influenciado por la pintura metafísica italiana, que buscaba explorar la esencia de objetos cotidianos a partir de imágenes oníricas, Supisiche reconstruye paisajes santafesinos lejos de su tiempo y su espacio. Buscaba una mirada íntima, una pintura capaz de expresar el valor absoluto del objeto representado más allá de su contexto. En Supisiche se da eso. Él está, digamos así, impregnado de alguna manera con la corriente metafísica italiana, fundamentalmente con pintores de la estatura de un Sironi, de un Carrà, y eso es lo que le da a él esa vibración, ese misterio, esa transferencia, hoy se suele decir esa pulsión tan significativa y diferente dentro de un plano expresivo que él, de una ventana expresiva que él repite, que él reitera a veces, con alguna pequeña modificación, la canoa o el rancho o la canoa. Supisiche es tan personal como cualquier otra pintura, pero tiene que ver con ese sentido metafísico con el que se le ha descrito casi permanentemente, pero que a la vez sintetizaba un poco nuestro litoral, nuestro paisaje isleño, pero que iba un poco más allá, no se representaba tan fielmente ese paisaje isleño. Toruti en una oportunidad le manifestó a Supisiche: a ustedes el sol les entra o la isla les entra por la ventana. Sí, puede ser que entre por la ventana para lo bueno y para lo malo. Depende cómo se sepa recepcionar y darle otro vuelo simbólico y creativo a ese paisaje de todos los días. Yo no te puedo decir que fue un pintor del litoral. Muchos lo llaman pintor del litoral, pero a mí me parece que además de cómo comúnmente se le puede decir a alguien que vive en esta zona, que trabaja en su entorno y demás, esta mancha no te dice que hay una isla acá, por ejemplo. No te está hablando de la isla. Si vos no conocés Santa Fe, si vos la ves en otro lugar del mundo, para vos no es un pintor del litoral, es un pintor del universo, te diría yo. Porque puede ir tranquilamente esa mancha a otro lugar del mundo. Y seguir siendo importante sin necesidad de ser santafesina.
Los recuerdos de mi padre son siempre como pintor, porque yo lo vi desde que nací, lo conozco pintor. Y para mí era lo habitual tenerlo, estar en el taller, compartiendo los momentos con él. Y él tenía en el taller unas vigas de madera que sostenían un entrepiso donde trabajaba mi mamá como ceramista. Mi padre se las hacía firmar cuando venían de visita, y entonces cada uno escribía con óleo, con un pincel, algo y lo firmaba. En este está trabajando con un pincel, pero en general los dibujos los hacía con palitos, o sea, de los cajones de manzana, de los cajones de verdura. Cortaba unos palitos y le sacaba punta como si fuera un lápiz. Y dibujaba con eso, o sea, mojaba esos palitos que tenían distinto grosor, distintos grados de absorción, la madera, que le daban distintas texturas, por lo tanto, y entonces dibujaba con eso. Pedacitos de madera, se tomaba el trabajo de sacarle punta y los mantenía en tinta china. Los papelitos armoniosamente ubicados sobre el tablero, chinche en mano y demás, y se ponía a hacer lo que él decía manchas. ¿Qué hacía con esa mancha? Bueno, se secaba, obviamente, y la guardaba. A los 15 días, 20 días, demás, la sacaba, la tiraba literalmente en el suelo, 15 o 6 o 10 papeles, lo que fuera, porque depende de dónde vos te ubicabas, encontraba lo que a él le llamaba la atención, la mancha que le sugería. A lo mejor una mancha le sugería una nube, una mancha le sugería el pozo, o un árbol, lo que fuere. No tenía que ser perfecto, tenía que sugerir. Luego de esa mancha, ¿qué hacía? Seguía con la acuarela y tenía el mismo proceso, el mismo procedimiento, los mismos tiempos incluso. Y después esa mancha que iba como madurando de la tinta, pasaba por la acuarela, era como la semillita, al llegar al óleo, porque a veces era la misma mancha, porque de esa mancha sacaba un pedacito, reservaba cositas, ¿viste? Y esa mancha luego en el óleo era como que florecía y ahí estaba el cuadro. Como en todas las artes, la pintura es ese mundo en donde cada estilo necesita de una técnica. Los mismos espacios, las mismas temáticas, nos cuentan sensaciones distintas según sus trazos, sus colores y sus materiales, entre otros recursos. Esta comunión entre estilo y técnica logra en su Pisiche la creación de climas y verdaderas atmósferas que envuelven toda su pintura. La obra de Ricardo Supisiche se caracteriza entonces por lo pigmentario, por esa cuestión de tipo casi táctil de la materia que digita, que se mueve. Él usaba mucho lo que se llaman las veladuras, es decir, una suerte de juego de transparencias con barnices que hacen que los fondos también no sean fondos quietos, sino fondos dinámicos que sugieren mucho al ojo.
Toda la obra de Supisiche no está sujeta, digamos, a los colores propios de la isla y del río. Él puede pintar un paisaje, como en este caso azul, que no son los azules característicos de nuestra geografía del litoral, pero sí los que él acuerda a su espacio vivencial. Si uno se aproxima a la obra se da cuenta que hay una cantidad de colores por debajo del color que uno ve en una vista inmediata. Y lo notable es cuando la luz del día, yo tengo obras de él puesta en casa que depende cómo está rebotando la luz del día o qué luz la refleje, si es, estoy hablando de la luz natural, ¿no? Aparecen una gama de colores completamente diferente a cada hora distinta del día. Es un color de la mañana, es un color a la tarde, y es notable. Y cuando le aplicamos luz artificial puntual, otra cantidad de colores también. La obra de Supisiche está sujeta a los ocres, a las tierras, a los rojos, a ciertos amarillos casi tímbricos, muy vibrantes. Pero jamás, yo no recuerdo, conozco su obra en profundidad, yo no recuerdo un árbol verde, por ejemplo. Un árbol verde en Supisiche no existe. Es una obra que desde el punto de vista del diseño o de la composición de las partes es una obra muy reglada. Es una obra que el ojo siempre está convocado a unir generalmente tres puntos y a veces en una suerte de triangulación, a veces como en este caso, jugando un poco la diagonal de la obra. Tiene equilibrio todo. Toda la pintura vos la podés dividir todas las veces que quieras y es matemática pura. El equilibrio lo lograba de color, de valor, de forma, de espacio, mancha con mancha o a lo mejor negativo con positivo. Y al final de todo sí aparecía, si era necesario, porque a veces hay cuadros que no lo tienen, si era necesario aparecía la figura humana. Pero la figura humana no era importante para él. Era el pretexto para que el que vea la obra o el otro encuentre el entorno. Transmuta, transfiere, idealiza ese paisaje, le da otro acorde de acuerdo a su espíritu recreador del momento. Es increíble lo que provoca la obra de Supisiche. Siempre lo digo a gente que viene a la sala, familiares, amigos, hay que estar en el lugar para ver lo que realmente produce cuando la gente toma contacto con su obra, ¿no? No se necesitaba conocer de pintura para poder apreciar lo que era Supisiche. Él sabe lo que va a captar desde el punto de vista de la composición, si es un rancho de ruido, si es una canoa, si son unas redes en primer plano, pero a eso le da una suerte de vuelta de tuerca desde el punto del plano de la creación y lo mira con sus ojos, como debe ser.